El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, como siempre todas las mañanas de domingo aquí en La Palabra en Radio y para La Palabra Transmedia, el periódico digital de la Universidad del Valle. Hoy tenemos en el marco del Simposio Internacional Jorge Isaacs dedicado a la cultura afro-latinoamericana a un africano que viene de Senegal, Mamadou Badiane, que está entre nosotros. Él trabajó también con la Universidad de Missouri en los Estados Unidos y estuvo en nuestro evento hablando de África en América, y de eso vamos a hablar aquí con nuestro amigo, colega Mamadou Badiane en su programa. Mamadou, siempre nos preguntamos por esa África que cada vez se acerca más a nosotros por miles de canales. Tenemos 1000 relaciones para que empecemos contando sobre esta relación hoy contemporánea, la relación África y las Américas, sobre todo pues la que tú conoces mejor, que es la del Caribe y la América del Norte. Y por supuesto ya empiezas a tener muchas referencias de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Darío, por la invitación. Yo creo que obviamente es una relación de varios siglos, es una relación complicada, es una relación conflictiva, pero es una relación con puente, y yo creo que eso es algo muy importante en general las Américas y África. Voy a empezar solamente con un elemento cultural que me parece sumamente importante, que es el ritmo, que es la música. Yo no sé por qué es tan importante este elemento cultural, y parece ser lo más importante, por ejemplo, entre África y el Caribe. Este puente sonoro que existió desde muchísimos años, sobre todo entre el Caribe, tanto África Occidental como Central, la influencia caribeña, diría yo, afrocaribeña, en la parte central de África, en la zona de Congo, pero también en la zona occidental, es muy importante. Y al principio fue la música. Obviamente la gente se hace siempre esta pregunta: ¿por qué la música? Porque la música que vino del Caribe era música que se cantaba en español, y que nuestros países ex colonias francesas hablan francés. ¿Por qué el desarrollo del ritmo? Yo creo que hay varias posturas sobre esto, pero con toda la relación histórica, la esclavitud y todo esto que pasó tuvo lugar, creo que muchos de aquellos jóvenes africanos se reconocieron en el ritmo, reconocieron algo. Por ejemplo, le pones una canción de salsa o una de rumba o rumba clásica y la gente va a poder bailar este ritmo porque reconocen algo en este ritmo. Y yo creo que este viaje al revés de los sonidos es sumamente importante y que ayudó bastante a desarrollar las relaciones entre la parte occidental o central de África y, por ejemplo, el Caribe. Hay gente que sabía quién era, por ejemplo, Benny Moré, y no sabía quién era el presidente de tal o cual. Y eso me pareció muy importante, que yo, por ejemplo, mucho más joven, veía a gente cantar canciones muy conocidas en español sin entender lo que decía, pero yo creo que era el ritmo, el puente rítmico, el puente sonoro entre África Occidental, Central también, y el Caribe. Yo creo que es un elemento histórico muy importante que refuerza las relaciones entre África y el Caribe, sobre todo. Cuéntanos un poco de tu experiencia particular. Es decir, tú sales de Senegal, tu
país de origen. Y bueno, ahora has trabajado mucho el Caribe y trabajas en un departamento de español y portugués, creo que en Missouri, para que hables de esa experiencia, ¿cómo ha sido? Bueno, sí, es muy interesante porque muchas veces, aún allá en Missouri, la gente sigue creyendo que yo enseño francés. Sí, puedo enseñar francés porque estudié el francés desde la primaria, pero fui un poco muy curioso. De nuevo, joven, toda nuestra generación solía también escuchar música. Solían decir música afrocubana. Pero a veces no era solamente afrocubana, podía ser de Puerto Rico, podía ser de la República Dominicana, pero por varias razones se pensó más en Cuba. Yo tenía esta curiosidad de saber qué es lo que se decía en estas canciones. Sí, intentar cantarlas, pero entenderlas para mí era más importante. De ahí mi interés, por ejemplo, en el español. La diferencia entre, por ejemplo, yo y mis propios estudiantes en Estados Unidos es que varias veces ellos empiezan muy tarde. Cuando se empieza un poco tarde, con una lengua extranjera, te va a resultar muy difícil Yo empecé muy temprano y esto me ayudó bastante. Y algo muy interesante en Senegal, por ejemplo, es que la segunda lengua que se enseña es el español, después del francés. Esto que mucha gente no sabe. Muchísimos estudiantes toman clases de español y muy temprano. Ahora lo pueden dejar si quieren, pero en mi caso no lo dejé, me fui directamente después de la secundaria a la universidad. Y en aquellos momentos había convenios entre Senegal y España y me saqué una de estas becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional y me fui a Madrid. Por 2 años estuve en contacto con varios estudiantes que venían de Estados Unidos y uno me dijo: Mamadou, tú deberías de irte a Estados Unidos. ¿Ah, sí? Y yo me dije: ¿qué es esto? Me dijo que sí, yo creo que deberías de irte a Estados Unidos. Ahí empecé los trámites y llegué a Estados Unidos. Empecé los estudios en Hunter College, que está en el centro de la ciudad. Allí terminé la licenciatura y después me fui un poco más al norte, en el Midwest, en Iowa, para terminar el máster y el doctorado. Justo cuando terminé el doctorado, en el 2006, me ofrecieron trabajo en la Universidad de Missouri. Y desde agosto del 2006 estoy en Missouri, y donde después de la permanencia que dura 5 años, o la plaza, como se dice, me quedé allí trabajando hasta dirigir en un momento dado el departamento y ahora el instituto, porque tenemos un instituto de estudios afro muy importante que llaman la Afro-Romance Institute, que estoy dirigiendo ahora. Me parece muy interesante lo del instituto, para que nos hables del programa o los programas que se desarrollan en ese instituto, qué tipo de investigaciones, le contemos a nuestros oyentes sobre esto. El instituto es muy importante. Lo que básicamente hace es darle visibilidad a autores afro, tanto del Caribe como del continente, a poder venir y exponer, hablar de su trabajo. Era la idea original y que hasta hoy en día es la misma idea. Invitamos a investigadores, a veces jóvenes, a veces con mucha experiencia, de otros países, sobre todo hispanohablantes, pero también francófonos y aún del mundo lusófono, que tienen la oportunidad de venir. Y en general en Estados Unidos hay departamentos de Black Studies. Nuestro instituto lo que hace es darle la oportunidad a otros investigadores, sobre todo de países del sur, que puedan venir, dialogar con nuestros colegas, con nuestros estudiantes y tener la oportunidad de aún publicar o hacerse conocer en Missouri. Es interesante que está en el centro de los Estados Unidos, pero cuando se habla de estudios afro en Estados Unidos se piensa en Missouri. ¿Por qué? Por el Afro-Romance Institute, que yo creo que es muy importante. Allí pasaron autores no muy conocidos a otros muy conocidos. Sobre todo en sus primeros años, la relación que hubo entre el Afro-Romance Institute y Colombia fue muy fuerte. Se organizaron varios eventos, por ejemplo, en el trabajo de Zapata Olivella, se organizaron varios trabajos, en el trabajo de Nicolás Guillén, en el trabajo de Nancy Morejón. O sea, realmente es un instituto en el centro de los Estados Unidos, realmente donde no se podría pensar de estudios afro, quien hace un excelente trabajo
en difundir el trabajo de autores muchísimas veces no muy conocidos, pero también de otros muy famosos. Por ejemplo, el autor ecuatoguineano Donato Ndongo vivió con nosotros, enseñó allí y de hecho publicó mucho en Missouri. Hemos tenido casos así de investigadores afrocubanos como Roberto Zurbano, Gloria Rolando, Nancy Morejón, Tomasito, quienes todos visitaron a Missouri para exponer su trabajo en la Universidad de Missouri. En ese sentido, sí, es un puente muy importante entre el español, el portugués, el francés y el inglés en Estados Unidos. Sí. A tu país fue donde llegó por primera vez Manuel Zapato Olivella, invitado por el presidente de la época, Leopold Sédar Senghor, en un congreso de intelectuales africanos e intelectuales de América Latina. No, los primeros son 1974. En esos procesos que se han iniciado ya hace varias décadas de empezar a profundizar en el diálogo de países africanos, especialmente el tuyo, los de África Occidental, de donde partió la diáspora africana, fundamentalmente. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves tú, digamos, una novela como Chango el Gran Putas de Zapato Olivella para los lectores africanos, la recepción que puede haber tenido ahora, etcétera? Que nos digas algo al respecto. Muy buena pregunta. Nosotros, bueno, además, a pesar de todas las críticas que se han hecho sobre el presidente de Senegal de aquel entonces, Leopold Sédar Senghor, era un hombre de letras. Y él, en su filosofía de la negritud, había que hacer todo lo posible para juntar todo este mundo, por ejemplo, en un lugar. Dakar, podría ser en cualquier otro lugar. Y obviamente llegaron a muchísimos intelectuales de América Latina, del Caribe, a Senegal, porque Senghor pudo ver el denominador común, que sea en español, en inglés, en francés, pero sí, él lo que quería hacer es encontrar una manera de juntar todas estas fuerzas en un lugar. Obviamente es difícil porque las realidades políticas, socioeconómicas son diferentes, las realidades históricas, pero él vio desde muy pronto la importancia de las pertenencias, no solamente raciales, pero culturales, porque su ideología no era solamente racial, era también muy cultural. Solamente en general, en los departamentos de español, por ejemplo en Senegal, es allí donde se lee a autores no conocidos en el mundo francófono. Zapato Olivella es un caso específico, sin duda, porque estás pensando en un congreso que va a girar en torno a las relaciones, al tema religioso, tradicional, afro. La conexión es muy fuerte en ese sentido. Ahora bien, obviamente África ya no es África. Lo que quiero decir con eso es que, bueno, hoy somos países o musulmanes o católicos, cristianos diría yo en general, y la ideología que puede verse es que aquellas religiones nuestras desaparecen poco a poco. Por ejemplo, si nosotros del otro lado del Atlántico vemos a un autor tocar temas que son realmente los nuestros, esto crea una relación específica. Lo doloroso es que, por ejemplo, en la secundaria no se conoce muy bien a Zapato Olivella, no se conoce muy bien al tema de Chango. Es en la universidad donde la gente empieza a leer y empieza a redescubrirse. Porque yo, como lo dije en un trabajo, aquellas semillas divinas, es así como yo llamo las religiones africanas que vinieron a las Américas y que pudieron conservarse de distintas maneras, para mí son semillas. Se conservaron aún mejor, por ejemplo, en las Américas que en varios países africanos. Hay que saber observar muy bien para ver elementos de las religiones tradicionales africanas allá en África. Lo que ves el domingo, todo el mundo que se va a la iglesia, el viernes todos los musulmanes que se van a rezar, aquella otra realidad africana no se ve si, por ejemplo, no estás muy bien preparado para observarlo, pero sigue existiendo. Lo que yo veo en mi investigación es que en ciertas partes de África siempre hay este orgullo
lo veo más visible, por ejemplo, en Cuba, en Brasil, en Haití, de cierta manera en Puerto Rico y la República Dominicana. Pero esta relación, por ejemplo, entre los temas religiosos que toca Zapato Olivella son muy importantes. En cuanto a la música, yo hablaba de puente sonoro, pero aquí hablo de semillas divinas que se conservaron de manera muy celosa en las memorias de los afrodescendientes aquí en las Américas. Pero sí, otra conexión entre las Américas y África. Y yo creo que Manuel Zapato Olivella lo hizo maravillosamente bien. He leído cuando él habló de su viaje hasta el sur de Senegal, que es la parte más tradicional, donde todavía ves manifestaciones religiosas típicamente africanas. Y no solamente la iglesia o la mezquita. Mamadou, bueno, has estado aquí en el simposio Jorge Isaac dedicado a Afro-Latinoamérica, a su cultura, sus tradiciones, su literatura. Has compartido con nuestra gente aquí en Cali y quisiera que nos dijeras como tus impresiones de lo que has vivido aquí entre nosotros. Bueno, sí, yo creo que eventos así, ojalá que puedan multiplicarse, ojalá que pueda haber más relación interacadémica, intercultural, que yo pueda invitar a gente de Cali, a mi universidad, al instituto. Lo que yo vi aquí me gustó muchísimo por varias razones. Intercambio intelectual de alto nivel. Obviamente el mundo académico cambia de un país a otro. Hay unas presentaciones que me llamaron muchísimo la atención, otras que me hicieron pensar en otros temas. Yo aún estaba pensando en más una relación sur-sur. Es verdad que trabajo en Estados Unidos, pero a mí me encantaría verte, por ejemplo, dar una charla en una universidad, o sea, en Dakar o en San Luis, en Senegal, sobre estos temas, para ver la relación es más estrecha de lo que se piensa. Y eso es muy interesante muchísimas veces. Ojalá que, por ejemplo, en los primeros años de mi investigación, yo estaba metido en negrismo, negritud, Harlem Renaissance. Ojalá que nosotros podamos seguir desarrollando esta forma de colaboración académica, por ejemplo, entre Cali y la Universidad de Missouri, que sería un elemento intelectual importantísimo, tanto para el cuerpo docente como para los estudiantes graduados. Me gustaría recibir a más estudiantes de Cali, solamente tuvimos una de aquí, otra de la costa pacífica, pero me gustaría, por ejemplo, tener este intercambio, tener a estudiantes en nuestros programas de másteres, tener profesores en forma de intercambio que se hace con otras universidades. Pero sí, lo que yo he visto aquí me gustó muchísimo por el nivel tan alto del debate intelectual, cultural que organizaste. Sí, me quedé muy impresionado, de verdad. Bueno, hemos tenido aquí en nuestro programa a Mamadou Badiane, un senegalés, un hombre de letras, conocedor de la literatura latinoamericana, especialmente la del Caribe, sobre la que habló, y por supuesto dirigiendo un instituto en Missouri con el que futuramente vamos a tener intercambios, relaciones y seguramente poder profundizar más allá y seguramente en Senegal con los colegas tuyos la difusión en primer lugar de la obra de Zapato Olivella, que creo que ya culminamos los 30 volúmenes de casi su obra completa y eso nos va a permitir, ya está a disposición en la red, poder a países africanos como el tuyo, como Exacto. Senegal y por supuesto a una universidad como la de Missouri, donde tienen tanta importancia los estudios sobre África y especialmente lo afro-latinoamericano que fue el objetivo de este congreso. Hola, bienvenidos a Música Negra de la Palabra en Radio. Hoy vengo con la orquesta Baobab, es quizás una de las bandas más icónicas de África. Uno de los vocalistas originales fue Nondiunga Dieng, formada en la capital de Senegal, en Dakar, en 1970. La banda senegalesa se retroalimenta de la rumba congolesa con la fusión afrocubana y el son. Es una banda multiétnica y multinacional. Combinados con la cultura griot o Yelis, ellas son las tradiciones musicales del imperio mandinga de Casamance. En estas sociedades existe una casta exclusivamente dedicada a la música, a los griots y a los Yelis. Son los depositarios de la historia de todo un pueblo.
La orquesta Baobab se separaron en la década de 1980 y se reformaron en el 2001. Esto fue después de que creciera el interés por sus grabaciones en Europa. El Baobab para los africanos es un árbol fuerte, un árbol mágico, un árbol farmacia, el árbol de la vida. Incluso si se corta, seguirá creciendo. Este álbum, hecho en Dakar, se celebra en el año 2007. La orquesta Baobab lo lanza en una de las ciudades musicales más explosivas del mundo, combinando la fidelidad de sus primeras grabaciones con nuevos arreglos dinámicos. Es grabado en los estudios CIPIC de Dakar, con músicos como Rudy Gómez como vocalista y Tierno Coite, Bala Sidibe, en los timbales Charly Ndiaye, en el bajo Muntanga Coite y entre los invitados el senegalés Kay Lord y un viejo miembro de la banda hoy muy respetado, Tion Sek, quien graba uno de sus primeros éxitos. Los dejo con la orquesta Baobab con el álbum hecho en Dakar, con la canción Nandeleng Nandeleng. Entonces, pues me despido de ustedes. Agradezco a mi productora general, Shirley Sáenz Mosquera, quien les habla, Darío Henao Restrepo. Les deseo un buen resto de domingo y los espero aquí la próxima oportunidad en la 105.3 de la FM, La Palabra en Radio. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio,
un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.